nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas, Señor, cada mañana, y por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, como tu pueblo aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras mentes, que podamos, Señor, entender, que podamos comprender el mensaje oportuno que tú tienes, Señor, para nosotros, para tu iglesia esta tarde. Y sobre todo, Señor, que tú toques nuestros corazones, que podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra, que podamos tomar decisiones, que podamos tener, Señor, ese anhelo de aplicar tu palabra en nuestras vidas y ser mejores hijos tuyos. Que puedas usarnos, Señor, como instrumentos para compartir, proclamar las buenas nuevas de salvación. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Tú conoces las diferentes dificultades que ellos están pasando. Sé propicio a ellos, Señor, y por nuestros amigos que nos visitan y que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que tu Santo Espíritu obre en ellos y que puedan entender y comprender las buenas nuevas de salvación, que puedan tomar la decisión de ser hijos tuyos esta tarde, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí reunidos. Le damos gracias a Dios porque estamos viviendo en un país, en una nación donde todavía podemos en libertad adorar, servir a nuestro Dios, ¿verdad? Ese es un privilegio grande que como iglesia tenemos, pero al mismo tiempo, con cada privilegio siempre hay una responsabilidad, hay un desafío, que esto nos motiva a poder compartir, llevar a cabo esa misión por la cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra, ¿verdad? Que podamos estar siempre teniendo ese deseo, ese ardor en nuestros corazones de compartir las buenas nuevas de salvación, de poder llevar ese remedio espiritual que sana el corazón del hombre, que sana el pecado y que da vida y vida eterna. Amén. Le doy gracias a Dios por el ministerio de alabanza, es algo grande que tenemos aquí en la iglesia. Y estemos orando también por la salud de nuestra hermana Jenny, ella está delicada, así que estemos orando por ella y por cada uno de los hermanos que están pasando problemas de salud también. Así que vamos a continuar con el estudio a los Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. ¿Cuántos quisieran tener un nuevo comienzo en sus vidas? Levanten la mano. Estamos estudiando, Liana está también llevando a cabo un hermoso estudio para las mujeres y, ¿por qué no decirlos, para toda la iglesia también, que habla del avivamiento, ¿verdad? Dios quiere darte, hermano, mi hermana, una nueva oportunidad, que podamos reavivar ese amor, ese deseo, esa pasión para con nuestro Dios, que podamos anhelar esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Así que el Señor es bueno, Él nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y el título de este estudio, continuamos con cómo resistir las tribulaciones. Es la continuación del último estudio que tuvimos hace 2 semanas atrás. Y digo 2 semanas atrás para dar la oportunidad de recordar el domingo pasado y estemos orando siempre por nuestro hermano José Infante. El Señor lo usó grandemente aquí en la iglesia, así que estemos orando por él, por su familia, por su esposa, y que el Señor pueda ayudarle, dirigir su vida y pueda abrir esos caminos para que él pueda servirle al Señor donde él lo necesita. Amén. Estemos orando por nuestro hermano. Así que vamos a estar en el capítulo 12, versículos 12. Y la última vez que estuvimos aquí dijimos que Jesús, mis hermanos, nos advirtió claramente, enfáticamente a los discípulos. En Juan capítulo 16, versículo 33,
Él les dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿verdad? Yo creo que el hombre, la mujer siempre anhela paz. Hay un vacío en el corazón del ser humano por paz. Y sabes que ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Dios, nuestro Señor. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Yo creo que todos nosotros estamos experimentando, experimentamos y quizás vamos a experimentar aflicciones, pruebas, dificultades. No somos inmunes a las aflicciones. La Biblia, mis hermanos, nunca nos promete una vida sin problemas, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado, lo hemos dicho. Y dijimos que no hay vacuna que nos pueda volver inmunes a los problemas, ¿verdad? Tenemos vacunas para muchas enfermedades, pero no para esta enfermedad, de las dificultades, de las pruebas. Y dijimos también que en el contexto de amarnos los unos a los otros, porque esto hemos venido estudiando, ¿verdad? Especialmente en el versículo 9 al 11, y de cómo servir al Señor, porque ya hemos estado hablando, Dios quiere que tú y yo estemos involucrados en la iglesia. Cada uno de nosotros hemos recibido un don espiritual por lo menos, ¿verdad? Y Él quiere que estemos usando ese don espiritual. Pero en este contexto, dijimos que el apóstol Pablo nos indica que nosotros, tú y yo, siempre vamos a estar enfrentando tribulaciones. Pero ¿sabes qué? Él también nos dice cómo nosotros tenemos que enfrentar esas tribulaciones, esas dificultades, esos vientos contrarios que vienen a nuestras vidas. Y en el versículo 12 del capítulo 12 de Romanos dijimos, gozosos, dice, en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Y dijimos, yo creo que debemos nosotros reflexionar y mirar, examinar nuestros corazones si estas frases, si estas marcas realmente describen nuestra vida, ¿verdad? Tenemos ese gozo en la esperanza, sufrimos en las tribulaciones, somos constantes en la oración, tenemos una vida devota a la oración. Cada vez que tú te levantas, esa es la pasión que tienes, lo primero que tú estás pensando, ese es el primer pensamiento que viene a tu mente, orar, tener esa relación con el Padre. Y también dijimos que si estas cualidades no están en nosotros, mis hermanos, lo que necesitamos es que tenemos que crecer, tenemos que anhelar, tenemos que estar chequeando y mirando que estamos creciendo en cada una de estas áreas si queremos servir a nuestro Dios. Como hemos venido enseñando, mis hermanos, todas estas últimas semanas, con referencia a los versículos 9 al 21 de este capítulo 12, del 9 al 21, los últimos versículos, dijimos, mis hermanos, que estos versículos son mandamientos que recibimos de nuestro Dios, son mandamientos. Dijimos que son marcas de un verdadero cristiano, pero que estos mandamientos y estas marcas se fundamentan, tienen su base, mi hermano, en los primeros dos versículos que estudiamos. ¿Se acuerdan ustedes? Romanos capítulo 12, versículos 1, donde el apóstol Pablo nos dice, así que hermanos os ruego, dice, les pido, les suplico, dice, por las misericordias de Dios, todos estos mandamientos, todas estas marcas que tienen que describir nuestras vidas, el fundamento, mi hermano, son las misericordias que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Especialmente ese día en que tú y yo recibimos el perdón de nuestros pecados. Ese día que recibimos vida eterna, ¿verdad? Dice, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio muerto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ese culto, dice, que Dios espera, es esa adoración
que Dios espera de nosotros. Hemos escuchado esta canción, esta alabanza. Yo quiero ser un adorador. ¿Y sabes lo que eso significa? Señor, yo quiero agradarte. Quiero ser ese, dice, sacrificio vivo. Mi cuerpo quiero entregarlo a ti. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que podamos estar siempre, mi hermano, reproduciendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de cómo nos relacionamos con nuestros semejantes horizontalmente y la manera como nos relacionamos con nuestro Dios verticalmente, ¿verdad? La manera como pensamos, la manera como nosotros nos estamos conduciendo. Y sobre todo, mi hermano, ¿cuáles son esas motivaciones que nos llevan a hacer las cosas que estamos haciendo? ¿Verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación, mi hermano, de nuestro entendimiento, solo lo vamos a encontrar aquí, en la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, mi hermano, que tú y yo vamos a ser transformados, ¿verdad? Es por eso, nunca, mi hermano, me voy a cansar en decirles que cuán importante es la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales vemos muchos grupos religiosos donde se habla mucho, donde vemos predicadores muy elocuentes, pero sin embargo carecen de la palabra de Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres que nos hablan de filosofías, de ideas, de métodos humanos, pero que no nos hablan de la palabra de Dios. Es por eso que las personas, esas iglesias siguen como están, ¿verdad? Porque no hay transformación, no hay palabra de Dios. Y esta es la única forma, dice el apóstol, que nosotros vamos a poder, a través de la palabra de Dios, a través de renovar, dice, nuestra mente, nuestro entendimiento. Es la única forma que tú y yo, de una manera práctica, vamos a poder distinguir cuál es esa buena voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? La voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Y hermano, todo este capítulo, el capítulo 12, dijimos que supone que tú has experimentado personalmente las muchas misericordias de Dios. Y esas muchas misericordias de Dios ya las hemos estudiado. Capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de todas las misericordias, todos los beneficios que hemos recibido de nuestro Dios. Y si ustedes no se acuerdan, no se olviden de ir a la página de nuestra iglesia, ahí va a encontrar todos los mensajes que nos hablan precisamente, que nos hablan de la misericordia de Dios. Y para ti, mi amigo, va a ser imposible poder, en tu vida práctica, poder resistir las tribulaciones de la manera como el apóstol nos está hablando, si es que tú no has experimentado las misericordias de Dios, si es que tú no has recibido el perdón de tus pecados, si es que tú no eres una nueva criatura, si es que tú no eres un hijo de Dios. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde puedas tomar una decisión, que puedas decir, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, quiero ser un hijo tuyo. Este, mi hermano, es el fundamento y la motivación de todos estos mandamientos, el poder experimentar las misericordias de Dios. Y dijimos que en este versículo, en un solo versículo 12, vamos a encontrar 3 principios espirituales que nos van a ayudar, mi hermano, a cómo resistir las tribulaciones. Y el primer principio espiritual, si ustedes recordarán, es que las misericordias de Dios nos llaman a regocijarnos en la esperanza. Las misericordias, el poder recordar cuán bondadoso, cuán misericordioso ha sido Dios, es nuestro Dios y será nuestro Dios,
nos va a llevar, hermanos, a poder regocijarnos, dice, en la esperanza. Y el apóstol Pablo nos dice que el gozo proviene de la esperanza. Y la esperanza proviene de enfocar nuestras mentes en la palabra de Dios, específicamente en esas promesas que el Señor ha hecho a su iglesia en relación al futuro. Y dijimos que tú y yo somos naves con puerto seguro, que tenemos un lugar en el cielo, en la eternidad, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa fe, mi hermano, que nos lleva a gozarnos a pesar de las diferentes circunstancias que estamos viviendo. Y el segundo principio espiritual es el siguiente. Las misericordias de Dios, dice, nos llaman a perseverar en la tribulación, nos llaman a resistir, a aguantar en esas circunstancias difíciles que tú y yo estamos viviendo. El apóstol continúa diciendo, dice, gozosos, dice, en la esperanza, sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación. Ya hemos hablado cómo perseverar en la tribulación, es decir, regocijándonos, dice, en la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Como hijos de Dios, ya hemos resuelto este problema de la muerte. Hemos dicho que la muerte realmente es esa puerta que nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva a la eternidad. Y esto es muy importante entenderlo, mi hermano, porque muchas veces nosotros sufrimos, humanamente hablando, porque estamos amando más a este mundo que las cosas eternas. Amén. Es la muerte, mi hermano, la que nos lleva a esta vida eterna, a esta relación con nuestro Padre Celestial. ¿Sabías tú que hay muchas personas con mucha educación, con mucho poder económico, político quizás, pero que le temen a la muerte? Pero sabes que el Hijo de Dios ya no le teme a la muerte. Nosotros ya hemos resuelto ese tema de la muerte. Para el Hijo de Dios, la muerte, mi hermano, es como estar durmiendo en un lugar y despertar en otro lugar. Y ese otro lugar es la presencia de nuestro Dios. ¿Y quién no quiere estar en la presencia de Dios? ¿Quién no quiere? Levante la mano el que no quiere estar en la presencia de Dios. Yo creo que todos nosotros anhelamos estar ahí, ¿verdad? A veces nos afanamos, como digo, de este mundo y no entendemos que la única razón por qué estamos aquí es precisamente para compartir el Evangelio de nuestro Dios, cumplir esa misión. Muchas veces nos entretenemos, muchas veces caemos en el lazo del enemigo, ¿verdad? Mostrándonos diferentes cosas banales, temporales, materiales, que el único propósito que tienen es desviarnos de este propósito de nuestro Dios, de esta misión. Así que perseverar, mi hermano, no es cuestión, perseverar, no es cuestión de apretar los dientes y soportar las cosas con frustración o quizás con tristeza, con dolor, o quizás como algunas otras personas lo hacen muy estoicamente, ¿verdad? Son personas machas ahí, que se aguantan las cosas. Eso no es, mi hermano. Gozosos en la esperanza es, mi hermano, cómo resistimos, cómo perseveramos en las tribulaciones. Pero aquí hay algo muy interesante, porque quizás tú te estarás preguntando, tribulación, tribulación, ¿qué significa tribulación? Y la palabra, mi hermano, griega que traduce tribulación es bien interesante. Significa presión, una presión, algo, fuerzas que están prácticamente comprimiendo algo. Y la palabra en español en realidad proviene del latín. Y esa palabra es tribulum. Y tribulum era un instrumento utilizado para, ¿sabes qué? Para triturar el maíz para obtener la harina.
Eso es tribulación, es triturar. Era un instrumento que servía para triturar el maíz y poder extraer la harina. En otras palabras, la tribulación, mi hermano, escúcheme bien, se refieren a esos eventos, a esas circunstancias, a esas situaciones que vienen a triturar nuestra mente, que vienen a triturar nuestro corazón, el alma, y que vienen a triturar y a aplastar nuestro espíritu. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Yo creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con situaciones, con tribulaciones, con pruebas que hemos vivido. Pero ¿sabes qué? La otra palabra, sufrir, y aquí quiero hacer un paréntesis para poder explicar, porque también uno diría, sufridos en las tribulaciones. El apóstol Pablo nos manda a sufrir en las tribulaciones, pero ¿qué es sufrir en las tribulaciones? ¿Acaso él nos está hablando de estar ahí llorando? ¿Estar ahí quizás desesperados, sufridos en las tribulaciones? Y aquí hay algo muy interesante, porque la palabra sufrir, escúcheme bien, proviene de una palabra griega que es, la raíz es upumone. Y sufrir significa, mi hermano, upumone significa permanecer. O sea que cuando él está diciendo sufridos, dice en la tribulación, dice, ustedes tienen que permanecer en las tribulaciones, firmes en las tribulaciones, perseverar en las tribulaciones, mantenerse firmes, resistir cualquier situación que venga a su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Yo creo que esto cambia dramáticamente lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sufridos en las tribulaciones, resistir, aguantar, no correrse, quedarse ahí, en ese lugar, por supuesto, donde Dios te ha puesto. Hay un propósito que vamos a ver más adelante. ¿Por qué tenemos que estar ahí? No corrernos de esas circunstancias. A menudo, mi hermano, cuando estamos pasando momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos difíciles, oramos a nuestro Dios por el alivio de esa prueba, de esa tribulación. Y quizás muchas veces tenemos esa tendencia de salirnos, de corrernos de esas tribulaciones, de esas circunstancias, de tomar quizás atajos, ¿verdad? Esa es nuestra tendencia como seres humanos. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo, mi hermano, él oró para que los creyentes fueran, dice, fortalecidos, para que ellos pudieran recibir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para que pudiéramos, escúcheme bien, soportar, para que pudiéramos resistir las pruebas, dice, con gozo y con agradecimiento. Imagínense ustedes, es por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, los griegos, cuando hablan del Evangelio, lo hablan como que si fuera una locura. Estos cristianos son locos, están fuera de su mente. ¿Cómo va a ser posible que este Dios va a darte esa fortaleza para que tú permanezcas ahí, para que puedas seguir sufriendo, para que puedas resistir, para que puedas estar ahí, en ese horno de fuego, ¿verdad? Pero mira lo que dice el apóstol en Colosenses. Aquí les está hablando a estos hermanos en Colosia y por extensión también a nosotros. Colosenses dice, capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, dice, de orar por vosotros. Está hablando a estos hermanos que están pasando por dificultades. Dice, desde ese primer día hemos estado orando por ustedes. Y de pedir que seas, dice, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Imagínense todas estas cosas que el apóstol estaba orando a favor de estos hermanos, a pesar de que ellos estaban pasando por problemas. Y eso me hace pensar a mí, mi hermano,
que cuando uno está en tribulaciones, cuando uno está pasando pruebas, circunstancias, solamente está fijado, su mente está enfocado en los problemas, en lugar de estar pidiendo sabiduría, inteligencia de nuestro Dios. Es por eso que el apóstol ora por estos hermanos y por nosotros, para que el Señor derrame sabiduría. Por supuesto, en esos problemas, en esas dificultades, necesitamos la sabiduría de Dios. No podemos resolver esos problemas en base a nuestra sabiduría. Y en el versículo 11 dice, fortalecidos, y aquí viene el poder, no solamente sabiduría, entendimiento, dice, poder, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Imagínense ustedes, está hablando de un ser humano como que si viniera toda la energía de Dios y se posara en ese ser, dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, nuevamente esa palabra paciencia que leemos aquí es upumone, para aguantar, para resistir, imagínense. Así que no necesitas, mi hermano, fortaleza, perseverancia, resistir, a menos que estemos pasando por pruebas, ¿verdad? Por tribulaciones. Es por eso que el apóstol Pablo está hablando, está orando por esos hermanos, para que tengan, para que reciban, dice, el poder de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra experiencia del gran poder de Dios, escúchame bien, mi hermano, no necesariamente tiene el objetivo de librarnos, de sacarnos de las pruebas, de las tribulaciones, sino más bien para darnos corazones gozosos y agradecidos para que podamos perseverar a través de esas circunstancias, de esos problemas. Pero pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué Dios quiere que permanezcamos en las pruebas? ¿Por qué Él quiere tenerme ahí? Y esa es una pregunta válida y importante, lógica, pero que tiene una respuesta, mi hermano, una respuesta espiritual. Y la mejor respuesta la vamos a encontrar en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al versículo 4. Y yo creo, hermanos, que este pasaje aquí en Santiago nos va a complementar todo lo que estamos hablando y va a unir el gozo, las pruebas, las dificultades con el poder aguantar y resistir. Porque en esa situación Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mira lo que dice. Hermanos míos, y aquí quiero pararme, cuando el apóstol dice hermanos míos, por supuesto está hablando a una iglesia específica en ese tiempo, pero ¿sabes qué? Eso también viene a nosotros. Así que esta tarde quiero que lo leamos de esa manera. Hermanos de la IBE, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, cuando estés pasando por dificultades, por problemas, cuando las papas queman, dice, hay que tener sumo gozo, no solamente gozo, sino regocijarnos. Y el versículo 3 dice, sabiendo, y aquí viene el propósito, dice, que la prueba de vuestra fe, dice, ¿produce qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa palabra paciencia nuevamente es la misma palabra que hemos venido de sufrir. Dice, sufridos en las tribulaciones. ¿Se acuerdan ustedes de aguante, de resistencia, de permanecer? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice, y el versículo 4, mas tenga la paciencia, la prueba de vuestra fe, el primer producto de la prueba de nuestra fe. O sea, cuando estamos en las pruebas,
es paciencia, es el poder de resistir, de aguantar, de no moverse. Mas tenga, dice, la paciencia, ese poder de no moverse, de poder resistir, su obra completa, para que seáis perfectos, dice, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo voy a parafrasear de esta manera. Las pruebas, las dificultades, los vientos contrarios de la vida, las tribulaciones, mi hermano, vienen con un propósito, y ese propósito es probar nuestra fe. Y si somos hallados verdaderos hijos de Dios, nuestro Dios nos va a dar ese poder del Espíritu para permanecer ahí, para no corrernos, para no tratar de buscar atajos, shortcuts, y salirnos de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Él te quiere ahí, con un propósito, para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, para que tú y yo podamos, mi hermano, reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos reproducir el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que tú y yo seamos maduros y no niños espirituales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Amén. Es la paciencia, mi hermano, el upomone, la clave para alcanzar madurez espiritual. ¿Sabes por qué? Porque ella nos ayudará a perseverar, a resistir durante todo ese tiempo, durante toda esa circunstancia que nuestro Dios ha diseñado. Escúcheme bien. Cuando tú estás pasando por dificultades, mi hermano, no pienses que es casualidad. No pienses que alguien, un maligno, un espíritu malo, te está llevando ahí. Es Dios, diseñado por Dios. Es durante el tiempo de la prueba que nuestro Dios, mi hermano, trabaja con nosotros, trabaja con nuestro carácter. Y les voy a decir la verdad, nosotros no somos santitos, ¿verdad? Como les dije en alguna oportunidad, cada vez que considero mi vida, mi hermano, y a veces veo la vida de muchos misioneros, predicadores, hijos de Dios, a veces uno se ve como una alimaña, ¿verdad? Algo feo. Y es por eso que Dios te va a llevar a esos lugares para comenzar a trabajar contigo, para exponer áreas del carácter de tu vida con el único propósito de que tú puedas pedir perdón y puedas crecer. Amén. Es durante el tiempo de la prueba que nuestro Dios, mi hermano, trabaja con nosotros. La prueba es esa oportunidad que tenemos, escúcheme bien, para acercarnos en esa comunión íntima con nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estamos en pruebas, nos acercamos a Él y nos acercamos a Él en oración, y como lo vamos a ver más adelante, ese es otro tema más, las dificultades y los problemas nos ayudan también a crecer en nuestra vida de oración. Cuando no estamos pasando por dificultades, nos olvidamos hasta qué es orar, ¿verdad? Tomamos todas las cosas como que las merecemos. Nos olvidamos de dónde vienen. Nos olvidamos del favor de Dios. Nos olvidamos de que el trabajo que tenemos, nos olvidamos que la salud que tenemos, mi hermano, no es por nosotros. Nos olvidamos que los hijos que tenemos, la familia que tenemos. Nos olvidamos que la fuente de oportunidades que recibimos de Él, mi hermano, no es de nosotros, es de nuestro Dios. Es por eso. Como vamos a ver más adelante, las tribulaciones, los problemas, las pruebas, mi hermano, nos ayudan en nuestra vida de oración. Es durante este tiempo que nuestro Dios, de una manera específica, es como aquel cirujano, vamos a ponerlo de esta manera, neurocirujano, aquel
médico que opera el cerebro de una manera pero específica, con detalle, nos habla en esas áreas de nuestra vida que tenemos que mejorar, áreas que tenemos que rendirla a nuestro Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos problemas con nuestro genio. Somos fosforitos, nos dicen fosforitos. Muchos de nosotros tenemos problemas con la mentira, con el chisme, con la murmuración, ¿verdad? Y es en esas circunstancias que Dios, de una manera, hermano, específica, nos habla. Muchos de nosotros tenemos problemas con la pornografía, ¿verdad? Con el alcohol, con las drogas. Muchos de nosotros tenemos problemas con la infidelidad. Muchos de nosotros tenemos problemas, mi hermano, con desobedecer a Dios. A pesar de tantos años que estamos viviendo en la vida cristiana, mi hermano, estamos viviendo vidas como esos huesos secos que Ezequiel nos habla. Mi hermana Betty puso un post ahí en el Facebook, me hizo reflexionar. Hay muchos de nosotros que deberíamos estar enseñando, que deberíamos estar sirviendo a Dios. Y no lo estamos haciendo. Es en esas dificultades, en esas pruebas, mi hermano, que Dios nos habla. Y nos habla. Porque es un Dios. Lo que estamos estudiando en el libro de Romanos es un Dios de oportunidades. Dios quiere darte un nuevo comienzo, mi hermano. No es tarde. No le hagas caso a Satanás. No. Ya tuve mucho tiempo ya sin servirle a él. Ya me he relajado. Ya estoy bien aquí. Y por último ya. No, mi hermano. Dios es un Dios bueno. Es un Dios de oportunidades. Dios quiere darte un nuevo comienzo. En nuestra humanidad tenemos la tendencia a rendirnos. Estamos pasando por un problema. Queremos salirnos de ese problema, ¿verdad? De escapar. Buscar salidas. Y no dejamos que Dios haga la obra con nosotros. Yo creo que hay muchas oraciones, muchas peticiones en nuestro servicio de oración que tenemos y debemos, mi hermano, de mirarlas con esta perspectiva. ¿No será que Dios está obrando? ¿No será que Dios me está hablando? ¿No será que en el lugar donde estoy, estos problemas, Dios quiere hablar? Dios quiere que yo cambie algo. Dios quiere que yo me rinda, ¿verdad? Es por eso que el cristiano inmaduro siempre es impaciente. El cristiano inmaduro es impaciente, mi hermano. No tiene paciencia. No aguanta esos vientos contrarios de la vida, esos valles de muerte, ¿verdad? Quiere salirse. No espera la voz de Dios. No espera, ¿verdad? El microscopio que está Dios usando y está examinando nuestras vidas, nuestro corazón. Por eso cuando estemos pasando por diversas pruebas, mi hermano, siempre debemos preguntarnos eso. Señor, ¿qué área de mi vida quieres que rinda a ti? ¿Qué área de mi vida, de mi carácter, no está expresando el carácter de tu Hijo? Ayúdame a cambiar, Señor. Esta es la manera como nuestro Dios lleva a cabo su obra en nuestras vidas, mi hermano. A través de las pruebas, escúcheme bien, Él comienza a esculpir, como ese maestro, esculpir el carácter de su Hijo en nuestras vidas. Amén. Y el último principio espiritual, mi hermano, que nos va a ayudar
a enfrentar, mi hermano, las tribulaciones es el siguiente. Es que las misericordias de Dios nos llaman a una vida devota en oración. Y esta tarde no voy a tocar mucho, no voy a hablar mucho, porque la oración es un tema muy importante. Lo vamos a dejar quizás para la próxima semana. Vamos a dedicarnos de lleno a este tema, pero solamente voy a decir algunas cositas. El versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes, ¿qué? En la oración. Son nuestras pruebas, como he dicho, las que a menudo nos impulsan a orar a nuestro Dios. Amén. Muchas veces hacemos todo lo posible por cumplir esa lista de peticiones de oración cuando venimos aquí los viernes a los servicios de oración. Pero muchas veces no tenemos o no cumplimos con devoción, con fervor, ¿verdad? Estamos aquí el viernes, seguimos orando el sábado y quizás por el domingo ya nos olvidamos y viene la semana, nos olvidamos de la lista de oración. Pero cuando la prueba viene es cuando oramos con más frecuencia y fervor. Que es bueno, ¿verdad? Buscar a Dios, pero es hermoso, es mucho mejor buscar a Dios en todo momento, ¿verdad? Cuanto más intensa es la prueba, más intensa es la vida de oración, clamando a nuestro Dios por ayuda. Así que dedicarse a la oración es la única manera, mi hermano, de regocijarse, escúcheme bien, en la esperanza y resistir, perseverar en las tribulaciones. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.